Hola amigos, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una de las películas animadas más locochonas y hasta diría yo explosivas del año. Porque amigo, ¿qué pasa cuando mezclas superhéroes de DC, samuráis, yakuzas, viajes en el tiempo, un montón de acción desenfrenada y locochona, así como de también 2 o 3 referencias a animes bastante viejunos? Al grado que suena como una especie de delirio febril de un otaku fanático de DC y del anime viejuno. Pues amigo, aunque parezca increíble, realmente esta película es así y mucho más. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta increíble propuesta cinematográfica de este nuevo Batman animado bastante locochón y diferente. Así que empezamos. Primero, como siempre, algo de contexto. Esta película de Batman Ninja y la Liga Yakuza es una secuela directa a la película animada de Batman Ninja del 2018. Que como todos sabemos es una joyita animada que llevó a Batman y a sus enemigos al Japón feudal gracias a una máquina del tiempo creada por Gorilla Grodd. Que realmente, si recuerdan amigos, la película no era tan buena, visualmente sí, muy buena, pero en la historia francamente dejaba mucho que desear y era una película simplemente regulera. Pero amigo, afortunadamente todo cambió en esta nueva entrega dirigida por el director japonés Junpei Misazuki, junto con el otro director Shinji Takagi, y el guión corrió a cargo del escritor Kazuki Nakashima, famoso por escribir las series animadas de Kill la Kill, Tengen Toppa Gurren Lagann. O sea que francamente estamos hablando de personas bastante conocidas y buenas en el anime japonés. Y en cuanto a la trama, en esta secuela las cosas se salen de control cuando Batman regresa al presente solo para darse cuenta de que todo ha cambiado. Una misteriosa isla llamada Hinomoto ha reemplazado a todo Japón. Y como si eso fuera poco, la Liga de la Justicia ha desaparecido y ahora hay una Liga Yakuza con versiones un tanto retorcidas de nuestros héroes favoritos. Y por si fuera poco amigo, los yakuzas empiezan a caer del cielo como si fuera lluvia. Y sí amigo, es en serio, aunque suene increíble. Así que amigo, dicho esto, empecemos con lo bueno de Batman Ninja contra la Liga Yakuza. El primer punto que le daría a favor sería obviamente la animación, una locura estilística que realmente funciona. La cuestión visual de este anime es completamente diferente a cualquier otro producto que hayas visto en DC y hasta diría yo un poquito también en Japón. Sí amigo, porque como dije anteriormente en Batman Ninja realmente sí había sido un delirio visual bastante atractivo, pero esta secuela realmente lo lleva a otro nivel. Los diseños son aún mejor que en esa película animada. Dado que amigo, en esta película se sigue utilizando el CGI cel shading bastante bien combinado con la estética del ukiyo-e japonés, lo que le da francamente a esta película un estilo japonés tradicional, pero a la vez bastante moderno y diferente, y también diría yo tanto brutal. Y por si fuera poco amigo, además tenemos las peleas bastante rápidas, intensas, llenas de detalles y además escenas que parecen pinturas japonesas en movimiento. Así que amigo, francamente esta película es una locura visualmente hablando. Pero amigo, la cosa no termina ahí. El guión de Kazuki Nakashima realmente es un tanto diferente porque digamos que en esta película no se preocupa por la coherencia ni por la continuidad. Y eso amigo realmente es lo que lo hace ser bastante divertida, al menos para mí, dado que la historia no intenta ser profunda ni filosófica, sino más bien una especie de festival de acción y de humor absurdo. Y además, por si fuera poco, le pide una especie de homenaje a sus animes viejunos, que si tú eres como yo, un chavorruco que creciste viendo las repeticiones en el canal 5 o en el canal 7 de esos animes viejunos, francamente esta película te va a gustar un poco más.
tales como Fuerza G o Candy Candy o Mazinger Z. Así que llega un momento en que dices, ¿en serio estoy viendo esto? Me sorprendió realmente gratamente, aunque sí también creo que a los más jóvenes realmente puede ser que no les parezca tan simpático y curioso estas referencias. Pero para mí sí lo aplaudo, me parece algo positivo porque sí se tomó estas libertades de incluir estas referencias bastante viejonas y bastante diferentes en un producto completamente de DC que realmente no tiene nada que ver, pero yo sí, al menos las agradezco. Y otra cosa positiva que le vi también a esta película es, como siempre, Batman contra Superman, que eso realmente nunca me canso de verlo, y en este caso 2 veces en menos de un minuto. Así que perdón para todos los fans de Superman, pero las cosas como son. Y otro punto positivo que le vi fue la Mujer Maravilla Yakuza de este universo, que francamente está también muy bien escrita. Pero amigo, claro, no todo es perfecto en este viaje de familias yakuzas y murciélagos. Pasemos a lo malo. Si buscas realmente una historia seria y profunda de Batman, pues esta película no es por ahí. Yo diría que es más bien un tanto absurda, diferente y locochona. Porque amigo, en este caso, realmente los personajes exageran cada diálogo. En mi caso, creo yo que es porque es una referencia a los animes viejunos de los 70s y los 80s. Bueno, al menos yo lo tomé así, pero seguramente habrá mucha gente que no lo va a tomar desde ese punto de vista. Dado que es obvio, amigo, esta película se acerca mucho más a una versión de película japonesa, más que una película norteamericana de superhéroes. Por ende, si no te gusta la animación japonesa, lo más seguro es que esta película no te va a gustar. Y lo mismo pasa con el humor, que obviamente también es bastante japonés. Porque si no eres fan de ese estilo over the top japonés, es muy probable que algunas escenas te saquen de la experiencia y quedes con los ojos cuadrados y te preguntes qué cosa estoy viendo. Porque créeme, hasta yo sí me quedé con los ojos cuadrados unas 2 ocasiones. Y dicho esto, pasemos a lo renerdo, obviamente las referencias de Batman y del anime. Dado que es obvio que esta película, como dije, está llena de guiños clásicos del anime setentero, ochentero, así como también de las películas animadas de Batman y de todo el lore de la Bat Family. Así que francamente, si tú te gusta también el anime o las cosas de Batman, como un servidor, realmente te la vas a pasar bastante bomba. Otra cosa bastante renerda son las versiones, diríamos, bastante locochonas yakuza de lo que es la Liga de la Justicia. Ver a Superman, a Flash, a Wonder Woman como jefes yakuza, francamente es una locura que solo el anime puede hacer posible. Porque amigo, francamente los diseños son bastante espectaculares y sí, ya desde ahorita quisiera las figuritas de estos personajes. Por lo tanto amigo, en conclusión diría yo que Batman Ninja contra la Liga Yakuza es una película que no se toma en serio a sí misma y eso es lo que lo hace bastante genial. Porque si te gusta la acción absurda, la animación espectacular, un Batman luchando contra Superman otra vez, pues francamente vas a disfrutar como un niño. Y además, si eres amante de lo que es la cultura japonesa de los 70s y los 80s, en el anime también la vas a disfrutar bastante. Pero si no te gusta ni Batman, ni las cosas japonesas o el anime, francamente vas a odiar esta película. ¿O qué piensas tú? Y obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias como siempre por el apoyo y te recomiendo este video de lo bueno, lo malo y lo renerdo de Plantón, la película. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias como siempre por el apoyo. Bye.